Bueno, ahora, ¿cuáles son los tóxicos? Pues tenemos dos tipos de tóxicos que vamos a ver. Uno que son los elementos tóxicos, que es donde vamos a ver metales pesados, mercurio, aluminio, cadmio, plomo, arsénico, etcétera. Pero también tenemos los contaminantes orgánicos persistentes, que es los que vemos en el ambiente, contaminantes orgánicos persistentes. ¿Cuáles son? Pues todo lo que es las sustancias sintéticas, plásticos y demás, que los vamos a analizar. Todo lo que se refiere a la petroquímica, agentes biológicos, virus, bacterias, hongos, ¿sí? Que ahorita está tan estudiándose y tan de moda lo que se refiere al moho, que no lo vamos a ver en esta ocasión porque es muy importante todas las alteraciones que está produciendo y requiere realmente de toda una sesión, ¿no? Vemos los antinutrientes, también caben dentro de eso. Todas estas sustancias que creemos que estamos alimentando a nuestra familia y realmente de nutrición no tienen nada realmente, todo lo que no es natural prácticamente y que estamos haciendo que nuestros niños coman y nosotros mismos, ¿no? También tenemos lo que son los bioproductos y metabolismos. Estos bioproductos lo vamos a ver mucho sobre todo en la industria farmacéutica, todo lo que le damos a nuestros niños en cuanto a tratamientos, todos tienen creo que la transmisión está siendo un poquito alterada, ¿eh? Entonces vamos a ver lo de hoy, algunos contaminantes orgánicos. Quiero dejarles bien claro de qué manera estas sustancias orgánicas van a ocasionar un trastorno dentro del cuerpo de nuestros niños. Les voy a mencionar tres de ellos nada más, porque creo que donde hay mayor inquietud es referente a lo que es metales pesados. Sin embargo, es muy importante recalcar porque todo lo que son agentes químicos producen muchísimo daño y créanme que más que metales pesados. Sin embargo, hubo un boom de metales pesados, ¿no? Y todos los papás tenemos esta inquietud, ¿no? ¿De qué manera estos productos químicos que vemos que les dije van a alterar al cuerpo de nuestros niños? Pues lo que van a alterar es el metabolismo, ¿no? ¿Y qué es el metabolismo? Porque después me preguntan, ¿y eso qué es? Bueno, el metabolismo son los procesos físicos y químicos que funcionan dentro del cuerpo, dentro de la célula, para hacer que todos los nutrimentos que le damos al cuerpo sean convertidos a energía para que podamos hacer todas nuestras actividades mínimas del cuerpo que ocupa, ¿no? Como respirar, producir salivación, el mismo metabolismo que pueda seguir funcionando adecuadamente. Entonces es muy importante el metabolismo. Si nosotros estamos mal en el metabolismo, vamos a tener alteraciones en prácticamente todo el cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera va a afectar estas sustancias tóxicas al metabolismo? Miren, va a ser de una manera directa y de una manera indirecta. De una manera directa, ¿qué va a producir? Va a producir daño en la célula, directamente en la célula. Y ahorita vamos a ver qué. Nos va a producir disminución del GABA, que digamos que son un neurotransmisor inhibitorio que nos ayuda a que estemos calmados, y va a aumentar el glutamato, que es excitatorio. El glutamato ha sido muy satanizado. El glutamato tiene que estar en condiciones equilibradas y es muy importante para el aprendizaje. Así que cuando se hacen intervenciones no se trata de borrar el glutamato inadecuadamente, ¿no? Porque vamos a evitar que dentro de otras muchas cosas que nuestros niños puedan aprender, ¿no? Hay que ver un equilibrio entre el GABA y el glutamato, que es importante generar. También, ¿qué va a producir este tipo de tóxicos? Va a disminuir el glutatión que les había comentado, va a producir alteraciones en las hormonas del cuerpo que son sumamente importantes para que estemos bien, por eso vemos mucho hipotiroidismo en nuestros niños. Va a ocasionar que nuestros genes se comporten mal. Sí, hay genes que deben de estar apagados y van a estar prendidos, por ejemplo, el gen de crecimiento tumoral, y es cuando empezamos a tener problemas con alteraciones en cuanto a cáncer, etcétera. Y genes que deberían de estar prendidos van a estar apagados, ¿no? Entonces, esto es muy importante, se empiezan a aportar malos genes, pero las buenas noticias que podemos regresar al estado normal a estos genes con una adecuada intervención.
¿Qué otra cosa pueden producir de manera directa estos químicos? Inflamación en diferentes partes del cuerpo. De manera indirecta, lo que nos van a ocasionar es disfunción del sistema inmune. Vamos a ver muchos problemas de hipersensibilidad, ¿sí? Que no necesariamente son alergias, sino hipersensibilidades. También vamos a ver alergias, vamos a ver situaciones de alteraciones autoinmunes, sino que nuestras propias defensas nos atacan algún órgano de nosotros, ¿sí? Vamos a ver también de manera indirecta compromiso en cuanto a la nutrición en el cuerpo del cuerpo. Muchas veces no pueden absorber todos los nutrimentos y va a haber problemas en todas partes a nivel celular. Va a haber impedimento en los ciclos de desintoxicación. Todo esto es lo que se dice de manera indirecta es prácticamente como consecuencia del daño directo, ¿no? Vamos a tener una flora intestinal dañada que va a ocasionar muchos problemas y vamos a tener disfunción del sistema autónomo, que el sistema autónomo prácticamente, el sistema involuntario, es lo que nuestro cuerpo hace sin que nosotros digamos que lo haga. Por ejemplo, el salivar, la respiración, la frecuencia cardíaca, entre otras, ¿no? Etcétera. Entonces esto es lo que va a ocasionar. Ahora, si estamos hablando lo que es el daño directo a nivel de la célula, ¿qué puede producir estos químicos? Fíjense bien. Estas alteraciones en cuanto a la célula va a dañar lo que es la membrana de la célula, que es importante la membrana porque es donde van y se pegan todo lo que son las hormonas, ¿verdad? Entre otras muchas cosas. Entonces va a dañar y va a impedir que penetren muchas de las sustancias que ocupamos realmente dentro de las células, inclusive nutrimentos, ¿no? Va a poder dañar lo que son las sustancias, los organelos que existen dentro de las células y que son importantísimos, sobre todo la mitocondria. A nivel mitocondrial, que es la que nos produce realmente la energía del cuerpo. Y por eso vemos mucha disfunción mitocondrial en nuestros niños. No tiene energías, pues obviamente la célula no trabaja como debe de trabajar por la misma situación, ¿no? Y también puede provocar simuladores endócrinos. ¿Qué quiere decir? Que se comportan estas toxinas, es un amplio tema se comportan como si fueran hormonas. Y lo que hacen son falsas hormonas. Van y se pegan en la membrana celular, en la pared de la célula, simulando ser la hormona y obviamente cuando viene la verdadera hormona no la dejan pasar. Entonces vamos a tener muchos problemas en cuanto a eso. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la inflamación, reprimen lo que es la señal de muerte celular. Nuestro cuerpo es muy sabio y cuando una célula está realmente no está trabajando bien, realmente está un poquito deformada por algunas situaciones, pues se autodestruye para mantenernos con las adecuadas simplemente, ¿no? Entonces, lo que sucede al impedir esto va a producirse bastante inflamación, ¿ok? Y el origen de muchos cánceres también. En lo que se refiere a la alteración endocrina, les había comentado que se comportan como falsas hormonas, ¿verdad? Y en el sistema autoinmune, fíjense que es muy importante porque nos va a estar produciendo esta situación de hipersensibilidad o alergias, pero también nos va a estar produciendo lo que es la reacción autoinmune. La reacción autoinmune se ha venido aumentando en nuestros niños con autismo y hay que tener mucho cuidado con ellos. Y sobre todo lo que son pesticidas y mercurio, ¿no? Nos va a producir mucho problema en la situación autoinmune. Vemos cómo el tóxico ingresa, miren, les voy a poner aquí para que se entienda un poquito más. Fíjense bien, ojalá logren verlo. Una célula, ok, aquí está. Está una célula normal, ¿verdad? Y tenemos todos nuestros anticuerpos que andan circulando en la sangre, no pasa nada. Sin embargo, una célula contaminada, que es esto rojito, de tóxicos, entonces los anticuerpos no reconocen a la célula como nuestra porque la ven alterada por estos tóxicos. Entonces, ¿qué hacen? Van y atacan la célula.
Entonces realmente nos están atacando a nosotros mismos. Y es la forma en que los tóxicos provocan esta situación autoinmune. ¿Ok? Y vamos a hablar prácticamente, y otra de las cosas también muy importantes que no se me vaya a pasar, es la situación en cuanto a, a los organismos positivos que tenemos en nuestro cuerpo. Fíjense que antes de hablar de eso, quiero hablar sobre el compromiso nutricional. Mire, les había comentado que están muy implicados estos tóxicos con la absorción de los nutrientes, provocan que haya una muy mala absorción de nutrientes a nivel intestinal y esto nos va a ocasionar problemas generalizados. Pero prácticamente lo que más interfieren en cuanto a la absorción es de la vitamina D, del cadmio. Y esto, véanlo bien, papás, porque esto es muy importante que se los den a sus chiquitos, sobre todo que interfieren, acuérdense, con el metabolismo y las reacciones bioquímicas que nos ayudan a desintoxicar. Zinc, folatos, vitamina B6, vitamina C, que de veras yo le encuentro la vitamina C. Es raro no ver un niño que no tenga alteración en cuanto a vitamina C y vitamina E y beta-carotenos. Esos son los nutrimentos muy importantes que se ven afectados con este tipo de intoxicaciones. También vemos en cuanto al daño que les decía de la flora intestinal, ¿qué es lo que hacen? Fíjense que dañan a un animalito, un microorganismo muy importante que se encuentra en la flora intestinal, que se llama Oxalobacter formigenes. Este Oxalobacter, así se llama, es bueno para nosotros porque él es el que hace o deshace, por así decirlo, todo lo que se refiere a los oxalatos, ¿no? En estas sustancias que están tan elevadas en el cuerpo de los niños, que otro día hablaremos sobre de ellos. Y nos va a ayudar al incremento en la producción de estos oxalatos que son muy dañinos en el cuerpo y a la bioacumulación que se estén acumulando, ¿no? Y les voy a dar algunos ejemplos rapiditos de estas sustancias tóxicas que interfieren mucho y que se han visto sobre todo específicamente en nuestros niños porque hay bastantes tóxicos, pero los más que se han visto involucrados en el autismo, aparte de lo que son los pesticidas, ¿verdad? Son los siguientes. Déjenme ver. Son las dioxinas, ese que les había comentado. Fíjense que nosotros tendemos mucho, ay, gracias. Nosotros tendemos mucho a quemar basura, ¿no? O sobre todo esos niños que viven cerca de los basureros, pero también las maderas. Entonces, todo el producto de desecho de la quema de basura, de maderas, tratadas sobre todo, todos van a liberar una sustancia muy tóxica que se llama dioxina, que se va a adherir a las partículas del aire y que puede viajar miles de kilómetros. Le estoy diciendo de país a país, así de exagerado. Y se integran también en la cadena alimenticia de todos nosotros, se vienen a pegar a todos nuestros alimentos que consumimos y lo importante aquí es que se acumula en el tejido graso y sabemos que el 80% de tejido graso lo tenemos en el cerebro y va a ocasionar muchos problemas en cuanto al desarrollo, en cuanto al aprendizaje de nuestros niños. Entonces es algo que tenemos que ver a nivel país, que tenemos que cuidar porque nosotros como padres pues no podemos vivir, ¿verdad?, adentro de la casa, privarnos o con cubrebocas, ¿verdad? Pero esto está sucediendo, es importante que se sepa. También tenemos otra sustancia que se llama acrilamida. La acrilamida, y esto es muy frecuente sobre todo en nuestros niños que les gustan las papas fritas, los nuggets, las pizzas, todo lo que es el pan blanco, ¿verdad? Las palomitas, que también lo vemos ahí. Cuando nosotros quemamos esta grasa de este tipo de productos, se genera esta sustancia. Y lo que hace es que hace que el sistema mitocondrial, este organismo tan importante dentro de la célula, no funcione. Y esto puede pasar en todos los seres humanos, pero nuestros niños, como sabemos que tienen esa habilidad para intoxicarse, pues es mucho mayor el riesgo. Entonces vamos a tener, es súper neurotóxico, este acrilamida, y vamos a tener una disfunción también en los genes, en las hormonas y también a nivel testicular. Entonces esto es importante que se sepa que es neurotóxico y evitar, sobre todo aquellas papitas que las tienen
la grasa, ¿no? Que está rehusada y rehusada, produce acrilamida. Y si se fijan, nuestros niños son grandes consumidores de este tipo de productos y hay que tener muchísimo cuidado con la acrilamida. Okay. Otro de los que también es muy frecuente son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Esto basta que lo conocemos como PAH, ¿ok? Esto es producido por combustión del combustible de los carros y todo, pero también por la madera, por el carbón natural y por el diésel, ¿verdad? Y estas sustancias son altamente neurotóxicas, van a interferir con el contacto entre neurona y neurona, con la transmisión de impulsos. Entonces, dentro de otras muchas cosas, los estudios prácticamente los que se han hecho en nuestros niños, pues se basa en eso. Por eso es muy importante tenerlo como referencia. También tenemos los compuestos perfluorados, que estos compuestos se han venido utilizando, ya tenemos como 65 años con estos, y se han estado utilizando porque tienen propiedades que son antiagua, antigrasa, aguantan altas temperaturas, ¿verdad? Entonces lo vemos, por ejemplo, en todos los plásticos que estamos utilizando, los toppers, ¿no? Entonces, esto es un gran problema en cuanto a esta situación porque es altamente perjudicial para la salud. No saben el daño que causa, uno de los tantos es a nivel hormonal, pero también es altamente neurotóxico. Vemos mucha disminución de coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, y en nuestros niños, vuelvo a repetir, hay que ver que su desintoxicación no es muy favorable y hay que tener cuidado con eso, eliminar lo que son toppers. Y también lo vemos mucho en las pinturas, en el maquillaje, en los labiales, en todo lo que usamos. Y es muy fácil, simplemente si tú utilizas un atomizador, que es un compuesto perfluorado, y utilizas de por sí ya químicos para limpiar, pues estás agregando, aparte del químico, del desinfectante, por así decirlo, el compuesto perfluorado, ¿no? Entonces lo pones a nivel ambiental, imagínate las repercusiones en nuestros niños. Bueno, ya llevamos algo de tiempo, vamos a parar el día de hoy. Realmente el día de hoy quería hacer este contacto en cuanto que tengan bien claro que los factores genéticos y ambientales están justificados científicamente como detonantes de los niños, para que se produzca estos niños con autismo, ¿no? Esto ya está justificado científicamente. Les dejé clarito que tiene que ver el factor ambiental con el factor genético, que están totalmente en conjunto involucrados y que nos responden a esta problemática que estamos viviendo. Hemos tratado qué es lo que sucede dentro del cuerpo de manera general cuando los exponemos a este tipo de químicos sin que hayamos tocado lo que se refiere a metales pesados. Les voy a poner el día de la siguiente transmisión, donde vamos a tocar todo lo que se refiere a metales pesados. Y en la tercera etapa, en la tercera transmisión, ya vamos a hablar en lo que se refiere a cómo vamos a diagnosticar y cómo vamos a tratar a nuestros niños, ¿no? Y que va a ser muy importante. Pero creo que el día de hoy es importante esta introducción porque no se ha establecido una fuente real aquí en México en cuanto a esta problemática. Sin embargo, muchos países en el extranjero, o sea, ya lo saben. Entonces es importante que nosotros estemos bien informados, adecuadamente informados, para poder hacer medicina preventiva y poder intervenir. Y de qué manera intervenir a nuestros niños, pero sobre todo que lo que tenemos que hacer son las adecuaciones a nuestro entorno para poder mejorar a nuestros niños, porque es cierto, podemos mejorar, pero llega el momento que al reexponerlos, pues vamos a empezar otra vez a bioacumular sustancias dentro del cuerpo de nuestros niños. Entonces hay que estar muy al pendiente en cuanto a esto. No sé si tengan